Descubrí la infidelidad de mi esposa antes de sorprenderla en nuestro aniversario número 20, así tomé cartas en el asunto. Tengo 36 años, soy dentista y padre de 2 niños pequeños. Confío más que en nadie en la madre de mis hijos, una mujer de 30 años, quien debía ser mi roca, mi compañera de vida. Ella siempre soñó con viajar por el mundo, es muy inteligente y actuó durante años como una mujer respetable. Quería hacer su sueño realidad incluso antes de nuestro matrimonio. Me era imposible imaginar mi vida sin ella. Nos casamos y después de 6 años tuvimos a nuestro primer hijo y 4 años más tarde a nuestro segundo hijo. Poco después del quinto cumpleaños de nuestro segundo hijo, mi esposa celebró 10 años de trabajo en su empresa. Nuestra vida era mejor de lo que jamás pude haber deseado. Lo celebramos organizando una fiesta en nuestra casa, a la cual asistieron varios de sus colegas. Era solo la segunda vez que los veía en todos esos años. Todos parecían muy agradables, muchos me felicitaban a mí y a mi esposa, y todos vieron o conocieron a nuestros hijos, quienes salieron de la cama para ver a los amigos de mamá y papá. No noté nada extraño en la fiesta ni en las personas presentes. Mi esposa estaba un poco excitada y nerviosa, pero siempre se ponía así en las reuniones sociales. Lo que ella no sabía es que estaba ahorrando dinero tan rápido como podía para un viaje a Australia para celebrar nuestro próximo 20º aniversario de bodas. Trabajaba 6 días a la semana, así que esperaba esto más que un simple domingo. Al menos una vez a la semana pensaba que nuestra área necesitaba más dentistas. Literalmente, días después de la fiesta que organizamos y días antes de que planeara contarles a mi esposa e hijo sobre el viaje, mi suegra me envió un mensaje de texto diciendo, ella te está engañando. Respondí con varios signos de interrogación y, cuando no me respondió, la llamé. Suspiró antes de admitir que había muchas personas que sabían que mi esposa me estaba engañando. Empezó una aventura hace unos 2 años con uno de sus colegas. Completamente sorprendido, pregunté por qué ni ella ni nadie más me lo habían dicho. Dijo que no me lo dijo porque era su hija y no quería ser quien revelara su secreto, pero después de tanto tiempo de aventura, no pudo soportarlo más y razonó que yo merecía saber para que cualquiera de nosotros tuviera la oportunidad de volver a casarse. No podía creer que mi esposa estuviera viendo a otro hombre descaradamente y ninguno de sus compañeros de trabajo sintiera que debía decírmelo. Luego añadió que mi esposa esperaba con ansias un próximo viaje de negocios. Mi esposa le dijo que los viajes de trabajo eran los únicos momentos en que podía sentirse libre de culpa con su amante. Luego admitió a su madre que quizás estaba disfrutando su aventura más que su matrimonio. Pregunté a mi suegra qué se suponía que debía hacer respecto a la custodia de los niños, lo cual lamenté inmediatamente porque empezó a decir que mi esposa todavía era una excelente madre, así que podría dejar que ella los tuviera, y fue entonces cuando colgué. Ahora que sabía la verdad, iba a empezar a recuperar mi vida. Me sentí traicionado mientras explicaba la situación a mi abogado. ¿Cómo no había visto ningún signo? Mi abogado sugirió que obtuviera algún tipo de prueba antes de confrontarla al respecto, así que antes de que ella se fuera de viaje de negocios, el cual esperaba con tanto entusiasmo, le pregunté dónde se realizaría y anoté la dirección. Probablemente asumió que solo preguntaba por razones de seguridad. Besó a los niños para despedirse y luego intentó besarme. Me aparté, pero no me preguntó por qué, solo me miró un momento antes de encogerse de hombros y salir. Así supe que ya no le importaba. Planeé sorprenderla en la dirección que me dio. Dejé a sus hijos con mi madre, que estaba muy emocionada de verlos. Vive independiente a 45 minutos de nosotros, lo suficientemente lejos como para que no se sienta cómoda conduciendo, por lo que tener a los niños en su casa no ocurría muy a menudo. La necesitaba más que nunca en ese momento. Llegué a la dirección de un hotel elegante, había varias habitaciones lujosas para reuniones sociales. Encontré la de la empresa de mi esposa y comencé a reconocer a las personas mientras caminaba. Sostenía mi teléfono grabando mientras la buscaba. Si ella pasaba el tiempo tan descaradamente con este hombre alrededor de sus compañeros de trabajo, no podía pensar en una mejor manera de obtener pruebas y confrontarla. Las personas que conocí antes me miraban, probablemente preguntándose de dónde me conocían. Una mujer se asustó y no me quitó los ojos de encima. Sabía que esto era el fin, mi esposa estaba descubierta. Varias otras personas notaron que estaba buscando y recordaron quién era. Para cuando hice contacto visual con mi esposa, teníamos una audiencia de unas 80 personas. Ella tenía el brazo de otro hombre alrededor de su cintura. Podía decir que, justo un momento antes de verme, estaba extremadamente cómoda, pasándolo maravillosamente. Estaba en shock.
Mi esposa dejó caer su copa de vino mientras sentía que mi ira llegaba a un punto que nunca había sentido antes en mi vida. Todos los años que pasé con ella y las caras de sus hijos pasaron por mi cabeza. Pensé en volcar una mesa llena de comida, pero estaba grabando a ella y a su amante en ese momento. Estaba temblando mientras preguntaba retóricamente si alguien se preocupaba por decirme la verdad sobre mi esposa. Nadie dijo una palabra, nadie se movió. Le pregunté directamente por qué me engañó, aunque en el gran esquema de las cosas no importaba por qué. Sentía que necesitaba saberlo. Quería que ella explicara en cámara por qué no era suficiente para ella, frente a todas las personas con las que trabajaba. Se veía extremadamente estúpida cuando solo tartamudeaba que no sabía por qué. Bufé en voz alta y grité que nuestros hijos merecían una mejor madre, luego salí. Más tarde esa noche, después de volver a casa con nuestros hijos, mi suegra llamó rogándome que le diera otra oportunidad a mi esposa. Dijo que no era su lugar decirme lo que mi esposa estaba haciendo. Le agradecí por decirme la verdad, porque cualquiera merece saber cuando le están siendo infiel. Ella hizo una pausa antes de preguntarme nuevamente que perdonara a mi esposa para que pudiera volver a casa. Prosiguió explicando que no tenía espacio para que ella se mudara y simplemente no quería que viviera con ella. Me reía a carcajadas y colgué. Ni ella ni su hija se preocupaban por mí, solo pensaban en sí mismas. Por alguna razón, a mi suegra le molestaba que todos supieran sobre la aventura de mi esposa excepto yo, así que me dijo la verdad porque era lo que quería hacer. Ahora que le incomodaba, quería que perdonara a su hija. Ni siquiera dijo que era por el bien de su hija, solo quería recuperar su casa. ¿Puedes creer que mi esposa me llamó solo 2 días después pidiéndome que la perdonara porque no quería vivir con su madre? Dijo que lo sentía, pero sabía que sus lágrimas eran porque odiaba las consecuencias de engañarme, no porque sintiera remordimiento por destruir a su familia. Ya había subido el video en línea y lo había adjuntado a un correo electrónico para su empresa. Ella y su amante ya habían perdido sus trabajos. Aproveché este momento para decirle que había ahorrado dinero para un viaje a Australia con la intención de celebrar nuestro 20º aniversario, pero ahora sería un viaje para mí para celebrar ser padre de 2 niños increíbles. Mi madre tomaría su boleto. Al principio no me creyó, pero luego empezó a hacer un berrinche. Esta fue la mejor y peor karma para ella experimentar. Se estaba perdiendo su sueño de toda la vida que hice posible, todo porque comenzó una aventura desvergonzada de 2 años con un colega. Me complace decir que el viaje a Australia fue absolutamente increíble y realmente me ayudó a crecer como padre y sanar como hombre. Segunda historia. Descubrí la infidelidad de mi esposa antes de nuestro aniversario, una dura lección de madurez y manipulación. Mi esposa, de 27 años, y yo, de 28, nos casamos jóvenes cuando teníamos 20 y 21 años. La conocí a través de amigos mientras estaba en la universidad y me enamoré antes de conocerla. Nunca pensé que bajaría la guardia tan rápido con una mujer, pero creía que estábamos destinados a ser una pareja. Obtuve mi título el mismo año en que mi esposa quedó embarazada. La vida avanzaba rápidamente para nosotros, pero nunca me sentí preocupado o asustado. Mis padres estaban un poco preocupados, pero los padres de ella estaban emocionados de que se estableciera y se alejara de los problemas. Ella nunca me contó mucho sobre su pasado, pero tenía muchos amigos. Parecía que, durante gran parte de nuestra relación, si no toda, estaba compartiéndola con sus amigos. Después de que tuvimos a nuestro hijo, ella volvió a socializar e insistió en que me quedara en casa para cuidarlo mientras ella salía al menos una vez a la semana. Accedí fácilmente a esto, sentía que estábamos viviendo el sueño perfecto. Con el tiempo, quise que saliéramos juntos, pero mi esposa no confiaba en ninguno de nuestros padres para cuidar a su hijo. Eso me frustraba porque se suponía que nos ayudarían y colmarían a su nieto de amor. Así que las cosas siguieron igual, ella salía con sus amigos y a veces ella cuidaba al bebé mientras yo salía. No me gustaba esta separación. Antes de que pudiera hablar con ella al respecto, comenzó a actuar de manera extraña cada noche que salía. Me decía con quién se iba a encontrar, pero empezó a confundirse y olvidaba qué nombre me había dicho al día siguiente. Señalé sus inconsistencias y como siempre era vaga sobre lo que hacían cada noche. Se puso nerviosa y dijo que tenía que mentirle a su mamá sobre con quién salía porque a su mamá no le gustaba una de las chicas con las que pasaba tiempo, por eso se confundía y me contaba la historia equivocada. No creí nada de eso, era alarmante. ¿Cómo podía olvidar qué verdad decirme? Si a su mamá no le gustaba una de sus amigas, no es una mentira muy compleja de mantener y no significaría que tuviera que mentirme a mí en absoluto.
No quería causar una discusión porque podía decir que mi esposa estaba a la defensiva. Mientras ella estaba fuera otra noche, llamé a mi suegra. Le pregunté con quién había dicho mi esposa que había salido la noche anterior. Se sintió visiblemente incómoda y presionada. Maldecía un poco y suspiraba profundamente. Asumió que se había descubierto todo y admitió que mi esposa estaba viendo a alguien más porque tenía que madurar. Quedé conmocionado y dolido. Mi suegra justificaba las infidelidades de mi esposa culpando a su inmadurez, me aseguró que mi esposa aprendería de esto si podía dejarlo pasar esta vez. Colgué. Miré a mi hijo y me sentí roto, como si nunca fuera a ser el mismo después de esto. Cuando mi esposa regresó, le dije que sabía todo. Miró a nuestro hijo e inmediatamente se derrumbó. Me dijo que necesitaba que la perdonara. Dijo exactamente lo que su madre había dicho, que era joven y estúpida y había tomado una mala decisión, pero no merecía perder a nuestra familia. Era realmente molesto escucharla hablar sobre lo que no merecía. No merecía mi confianza ni el hogar agradable que teníamos como familia. Me había dedicado a ella aunque solo tenía un año más que ella. ¿Por qué debería aceptar esto cuando es lo único que nunca esperé que hiciera? Es lo único que decidí que no toleraría en mi matrimonio. Con estos pensamientos impulsándome, le dije que se fuera a vivir con su madre. Llevó a nuestro hijo con ella a casa de su madre, de alguna manera, sentí que estaba tratando de castigarme por negarme a perdonarla. Durante el divorcio, me di cuenta de que necesitaba obtener pruebas sólidas de la infidelidad de mi esposa. Sabía que no podría obtener nada directamente de ella o de su madre, así que envié citaciones a la compañía celular de mi esposa. Tan pronto como se enteró de esto, ella a su vez solicitó una orden de protección en un intento de aplastar mis esfuerzos por probar su infidelidad. Afortunadamente, el tribunal vio lo que estaba tratando de hacer y se puso de mi lado. Tenía derecho a participar en un descubrimiento que podría conducir a pruebas de su adulterio. Para sorpresa de nadie, se encontraron pruebas contundentes de una FAIR. Imágenes y textos enviados entre ella y más de 5 hombres, todas las veces que planeó salir con el otro hombre estaban allí, junto con los planes que hizo para encontrarse con otros 2 hombres. Me complace decir que gané la custodia primaria y desde entonces me he recuperado de esta experiencia. Comencé a salir con una mujer maravillosa hace 1 año y 2 meses, es una joven viuda con una hija pequeña. No puedo explicarlo, pero siento que mi historia ya estaba escrita. Sé que siempre estuve destinado a estar con esta mujer tanto como estaba destinado a ser una figura paterna respetable para sus hijos. Siento que he crecido en sabiduría y he visto directamente a través de las tácticas de manipulación de mi ex y su madre.